Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo la alegría y el honor de conversar con un jugador argentino, un jugador joven que está empezando una carrera impresionante a nivel nacional, argentino e internacional, y me refiero a Pablo Urchevich, que está conmigo hoy día conversando de su vida deportiva. ¿Cómo estás, Pablo? Mucho gusto. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Oye, quiero preguntarte, em, ¿tú por qué empezaste a jugar voleibol? Y especialmente en un país donde el fútbol es una religión y hay obviamente otros muchos deportes que son muy importantes en Argentina. ¿Tú por qué elegiste jugar voleibol y dónde y por qué empezaste a jugar voleibol? Bien, justamente como vos decís, empecé por el fútbol, porque nada, mi familia, vengo de una familia futbolera, mi padre fue ex jugador de fútbol, jugó Mm. Nacional B en Atlético Tucumán, al igual que su tío, mi tío abuelo sería, jugó en Atlético Tucumán, jugó en River Plate, en Argentino Junior, entonces nada, empecé por ese camino. Y yo iba al Colegio Pellegrini, un Ujú. colegio de acá de Tucumán, en el cual en educación física se realizaba varios deportes y uno de ellos era el vóley. Recuerdo que un compañero, muy amigo mío, Lisandro, él hacía vóley y nada, un día me invitó después de clase de educación física a probar y me gustó. De ahí me invitó a jugar unos intercolegiales, de ahí viajamos a Mar del Plata, me acuerdo, ganamos, salimos campeones y me gustó mucho el ambiente. Yo siempre que cuento esta anécdota es como decir que para mí es un amor a primera vista. Mm. Me encantó desde el principio el juego del vóley y de por sí también aprendía a una velocidad rápida Ya. y me llamó mucho la atención, más que nada por ahí los valores que me daba el deporte, el vóley, cuando viajábamos, el compañerismo, el compartir con tu compañero, todas esas cosas a mí la verdad me llamó mucho la atención, entonces en un momento hacía vóley y fútbol y bueno, me terminé decidiendo por el vóley. ¿Y qué pasó con tu papá, con tu familia, cuando les dijiste voy a dedicarme al vóley? ¿Hubo ahí una crisis o dijeron vamos para adelante? Bien, no, al principio, en realidad desde siempre, mi papá me dio la libertad de hacer el deporte que yo quiera. Ujú. Es más, cuando yo hacía fútbol, también me acuerdo que hacía boxeo, iba al gimnasio desde muy chico. En el colegio mismo hice básquet, hice handball, o sea, pasé literalmente, hacía natación también, por varios deportes y él, en ese sentido, cuando yo elegí seguir con el vóley, él me apoyó desde un principio. Buenísimo. Oye, y cuando tú empezaste a jugar, cuando viste que te gustaba, como dijiste esto de amor a primera vista, ¿tú tenías quizás alguna referencia anterior, algún jugador argentino y tú dijeras, oye, este para mí es una inspiración, quiero jugar como tal persona? ¿O fue en tu caso algo natural que decidiste jugar con tu estilo, tu mundo? Ujú. Bien, recuerdo que en el colegio al que yo iba, en el Pellegrini, cuando era más chico todavía, yo empecé a los 13 Ujú. y no sé, en ese año habré tenido 9 10 años y nos llevaban a ver la Liga Nacional a Ya. uno, Ujú. la de Argentina. Sí. Y porque en ese momento Pellegrini tenía un equipo ahí en la Liga Nacional y yo veía, nos llevaban como colegio, nos invitaban, entonces mi papá decía, plan de, no sé, viernes, bueno, vamos a la noche a ver, como Ujú. así, vamos a ver Sí, básquet, ¿me entendés? claro. Y recuerdo que a mí me gustaba lo que hacía el armador. Entonces, sí, a mí me gusta lo que hace ese. Yo Mm. no tenía idea, yo Sí. jugaba al fútbol y me llamaba la atención lo que hacía. Entonces, años más adelante, cuando empiezo a jugar, yo le digo al profe, yo quiero ser armador. Y en ese momento había que pasar por todas las posiciones, a Claro, medida que vas jugando, te vas dando cuenta que es lo que más te gusta. Pero exacto. yo recuerdo que desde un principio yo quería hacer eso. Y obviamente veía armadores. El primero que lo empecé a ver fue a Luciano, Sí. así que podría decir que Luciano de Checo es mi máximo referente, no tan solo como jugador, sino también como la persona que es. Mm. Así que nada, sería él. Tremendo. Además que tú bien sabes que en Argentina hay historias de grandes armadores y legendarios, Waldo Cantor, Javier Weber, Ferraro, o sea, y bueno, y de Checo, que son unos monstruos armando, y siempre había como una especial como, visto de afuera,
una admiración por los armadores argentinos, que siempre han sido muy buenos. Hubo una época que eran más bajitos, Weber, Cantor, y Sí. suplían el bloqueo con grandes jugadores al lado, pero bueno, de Checo más alto, qué sé yo. Y hay armadores más bajitos, pero siempre había una tradición de grandes armadores argentinos, así que también quería preguntarte justamente por qué elegiste ser armador, pero ahora lo entiendo. Oye, ¿y cómo fue para ti esto de ir avanzando del colegio? ¿Cómo se fue dando? ¿Fuiste primero del colegio a un club o del colegio a selección? Cuéntame esa historia, por favor. Bien, yo tenía 13 años cuando empecé a jugar al vóley acá en Pellegrini, que empecé como colegio, pero ahí al momento ya me puse a jugar en el club, porque justamente tiene el colegio Pellegrini, el club Pellegrini. Claro, Eh, y bueno, de ahí recuerdo que a los pocos meses o al año ya me quería ir yo de mi casa, me quería ir a Buenos Aires, me quería ir a jugar, a hacer una prueba en River, me acuerdo. Pero bueno, no me dejaban por lo que era muy chico. claro, Y bueno, a medida que iba jugando torneos, me empezaban a conocer más y se juega acá en Argentina torneos nacionales, en los cuales ahí uno aprovecha para mostrarse cuando sos claro. del interior. Y bueno, ahí me llegó primero, sí, una convocatoria a la selección, que fue en 2017, mi primera convocatoria menor. Y ese mismo año también me habían llamado de clubes como Lomas, donde fui al principio a jugar el torneo metropolitano, y también de River. Perfecto. ¿Y cómo te sentiste? Porque en el fondo en Argentina hay tantos jugadores, ustedes son un país tan grande, con tanta gente. ¿Cómo fue para ti empezar a moverte en el mundo del vóley, ver que tú tenías talento, que la gente te miraba, que tenías a un equipo a tu lado que te respaldaba? ¿Cómo fue para ti eso de ir paso a paso, día a día, mostrando que eras capaz y obviamente después llegar a la selección? ¿Cómo fue para ti ese momento de tu vida? Bien, yo creo de que desde un principio eh, quería todo, o sea, quería llegar lejos, lo tengo claro, y todavía quiero llegar aún más lejos. Eh, nada, tenía esa llama, digamos, de querer. Recuerdo que cuando iba al colegio volvía y me pasaba toda la tarde jugando en el fondo de mi casa al vóley, así fue solo con mis hermanos. Y nada, a medida que iba, es verdad, a medida que iba pasando el tiempo, era como que pasaban muy rápido las cosas y eso la verdad me motivaba mucho porque era donde yo quiero estar siempre, ¿me Claro. entendés? Me acuerdo la primera vez cuando fui al cenar, de la primera vez cuando fui a una convocatoria, cuando me llegaban a una convocatoria, yo me ponía muy, muy contento. Exacto. Oye, y cuéntame un poco de tu experiencia en la selección. ¿Cuál fue tu primera selección? ¿Qué jugaste? ¿A qué torneos participaste? Cuéntame un poco de esos torneos. Bien, recuerdo el primer torneo que jugué representando a Argentina fue justamente en mi primer año, en 2014, que era un torneo escolar, Ujú. eh, representando a Argentina, que ahí fue cuando fui al CENAR por primera vez y cuando entré dije, yo quiero estar acá siempre. Me acuerdo que era muy chico todavía. Y bueno, la primera convocatoria en 2017 jugué un sudamericano menor en 2018 en Colombia, salimos subcampeones y clasificamos al Mundial en Túnez en Claro, 2019, que ahí logramos quedar en el tercer puesto en Túnez. De ahí el año siguiente se suspende el sudamericano por la pandemia, claro. así que pasamos directo al Mundial Sub-21, ¿sí? Que se jugó en Italia, Bulgaria, Ujú. en el cual perdimos en semifinales y también perdimos en tercer y cuarto. Ya. Y el último torneo que jugué representando a Argentina fue el año pasado, Ujú. en el pre-panamericano ahí en Chile, en Ujú. el cual perdimos la final. Y bueno, clasificamos a los panamericanos para este año. Claro. Así que te veríamos entonces en Chile en noviembre, octubre. O, Ojalá sí, me ya. gustaría Claro, estar porque, aquí. claro, porque también el equipo adulto va a un clasificatorio olímpico en China, si no me equivoco. Olímpico, sí. Claro, entonces lo más probable es que los mayores estén en el preolímpico. Em, Exacto. Está bien, está bien. Oye, buenísimo. Y cuéntame, ¿y cómo ha sido para ti esto de estar ahí jugando mano a mano con los mejores jugadores del mundo, de ir a jugar contra otros países? Porque uno, y me pasaba a mí cuando yo jugaba, yo Ujú. pensaba, bueno,
tenía un equipo campeón, menores, qué sé yo, somos los mejores del mundo. Y íbamos afuera y veíamos que no, que había gente mucho más alta Mm. que nosotros, mucho más potente, que remachaban de otra forma y uno decía, pero ¿cómo pueden jugar tan bien? ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia de ir a jugar contra italianos, brasileños, rusos, qué sé yo, y ver que el mundo, el vóley es muy amplio y a veces muy distinto y otras veces que es más parecido? ¿Cómo ha sido tu visión de eso? Yo creo que ya desde los entrenamientos nos preparan a nosotros para eso, para la competencia internacional sería. Eh, Nos dicen, obviamente, que por algo estás ahí en la selección, algo bueno haces, pero que la competencia internacional es muy dura, digamos, muy difícil. Eh, pero nada, competir contra otros países es algo muy lindo. Yo creo que en un mundial, en el sudamericano, siempre todos los equipos se preparan para ganar, obviamente, Claro. para competir fuerte y también para ganarle justamente a Argentina por lo que significa. Entonces uno también tiene que estar preparado para competir contra eso. Sí, sí. Bueno, Argentina siempre ha tenido tradición voleibolera de muy alto nivel. Yo recuerdo haber entrevistado a Coach Kirali, que es el entrenador de las mujeres de Estados Unidos, considerado el mejor jugador de la historia del siglo XX, y él me decía, para mi sorpresa, que el equipo que más les gustaba jugar a ellos, el equipo norteamericano, vicecampeones olímpicos, mundiales, era contra Argentina, porque él me decía, yo nunca sé quién va a atacar. En esa época era muy distinto. Día. En esa época un Sí. jugador de punta pegaba rápida, pegaba tendida, pegaba 3 metros. Hoy día es más estructurado un poco el juego, salvo algunos jugadores. Pero siempre ha tenido esa como cualidad los equipos argentinos. Oye, y cuéntame, siguiendo un poco con esta cosa de tu juego internacional, ¿tienes algún equipo que tú digas, pucha, me gusta jugar contra ellos, son difíciles, pero me gusta jugar contra ellos porque tienen una forma de jugar muy especial? O tal vez no, o tal vez hay un equipo que es súper difícil. Por ejemplo, yo de repente veo los partidos internacionales del equipo mayor y cuando juegan, por ejemplo, Sí, contra Irán, es súper difícil y varias veces sí. han perdido, porque son muy buenos los iraníes, tienen una forma de jugar muy potente. ¿Para ti hay algún equipo que tú digas, pucha, este equipo es rico ganarle, pero casi imposible? Bien. Yo creo que, bueno, justamente sí diría que Irán, pero el año que jugamos el Mundial contra ellos, yo todavía estaba dando positivo en COVID, Mm, entonces no pude jugar la fase de grupos, pero ok, igual el equipo le ganó a Irán 3-2, que me hubiese gustado vivirlo. claro. Pero sí, creo que uno sería Irán, por lo que vos decís, sino Rusia, que me tocó enfrentar en la semifinal de los dos mundiales, Ya. y en los dos mundiales perdimos. Oh, Pero sí, su estilo de juego por ahí agresivo en bloqueo, en el saque, cual creo que en el 2021 estuvimos más cerca y hasta por algunos detalles podríamos haberle ganado. Y creo que en 2019 no teníamos ningún tipo de chance por el estilo de juego que teníamos nosotros, ujú, que era diferente por ahí, o no estamos acostumbrados a jugar contra jugadores tan altos, tan claro, agresivos del saque. exacto. Y después Italia, nuestra camada Ya. en sub-21 fue bastante poderosa. Mm, Hay jugadores como Micheletto, Porro, hay varios jugadores sí, que hoy están jugando liga italiana o inclusive con la mayor, que tenían un muy buen equipo, un gran estilo de juego y que salieron campeones de los dos mundiales. exacto. También yo he conversado muchas veces con gente de mi edad o mayores que yo y hablábamos con respecto a que antiguamente existían escuelas muy marcadas, muy distintas al voleibol. La escuela japonesa era muy distinta a la rusa muy distinto a Brasil, Brasil muy distinto a Argentina, y cada uno tenía su estilo. Hoy día, bueno, son más o menos parecidos, salvo Japón, que este año me imagino que viste la final de la Sí. BNL, y los japoneses, para uno, que es un jugador bajo, entre comillas, bajo 1,90 m, es algo maravilloso, porque hay muchos jugadores bajitos, bajitos digo yo, 1,88 m, Sí. y que tienen un juego maravilloso, técnicamente, una defensa imposible de penetrar, una forma de jugar muy bonita. Pero el resto, más, en mi opinión, juegan más o menos parecido. ¿Qué piensas tú un poco de cómo poder avanzar em, frente a eso? Porque en el fondo, hoy día, todos los equipos juveniles, adultos, tienen un saque muy potente, un bloqueo altísimo, siempre tienen un jugador
cruzado generalmente un sí. ataque, en adulto está Bruno Lima, em, que son los mejores atacantes. ¿Cómo ves tú un poco el vóley? ¿O cómo ves tú que a lo mejor los equipos argentinos pueden ir mejorando y ganando más medallas, pese a que ya están ganando y ganan medallas olímpicas y todo? ¿Qué crees tú Sí, que puede hacer quizás un algo que puedan darle el paso al oro definitivo? bien, sí, creo yo que con esta renovación que se está haciendo de la selección y también con esta junta con este nuevo grupo, perdón, de experiencia y jóvenes, al mando también de Luciano, de Checo, creo que puede lograr varias cosas, como los resultados en la BNL fueron muy, muy buenos, la Sí. verdad. Clasificamos por primera vez a la fase final. Ujú. Por ahí yo siento que en el partido contra Italia no fue Argentina, no es el juego que venía haciendo, no se encontró, por ahí Italia también lo llevó a eso, pero nada, creo que esta experiencia y junta de jóvenes también puede ser un gran potencial para llegar al objetivo ese tan deseado. Exacto. Y ustedes, por ejemplo, cuando entrenan o están preparándose para un campeonato, yo sé que hay método de entrenamiento, hay sistema de entrenamiento que es muy distinto a antes, pero ustedes tienen, por ejemplo, a lo mejor no puedes contarme, quizás es secreto, pero tienen alguna táctica que digan, por ejemplo, vamos a los Panamericanos, vamos a un Mundial, vamos a hacer los mejores sacando, o vamos a hacer, como los japoneses, una defensa impresionante. ¿Tienen algún sistema así o tienen otra forma de trabajar? Eh, Sinceramente, creo que no. Por ahí sí le damos mucho enfoque, obviamente, en los entrenamientos que se dividen normalmente en dos turnos, que ¿Mm? por la mañana se hace pesa, se dividen los grupos y se hace mucha técnica, se hace Claro. mucho enfoque en la técnica, en el ser prolijos, ¿qué más? En la gestión. Creo que eso es algo en lo que insisten muchísimo, Marcelo, en Ujú. la gestión, en el hecho este también del saque. Se trabaja el saque, el error del saque, porque hay que hacerlo lo más parecido al juego, el hecho de arriesgar, pero también con un margen de error bajo. Pero nada, creo que eso es lo que nos dicen y no sé por ahí si nos dicen algo tan específico. Sí, sí, perfecto. Oye, quería preguntarte ahora un poco algo como de trivia. Quería preguntarte si tú tienes tal vez un 6 mundial ideal, actual, porque obviamente quizás Sí. quizás no conozcas, pero eh, nómbrame que sea un 6 actual que tú creas que es como el ideal y se pueden hacer dos, tres armadores o cinco, está perfecto. Obviamente, Bien. me va a decir Luciano, me va a decir Solé, yo sé, pero Sí. dime más o menos para ti cuál sería un 6 Bien. soñado. Ok. Y sí, yo diría, sí, Tú Luciano, argentino, sí, yo sé, me Checo, hacía argentino, sin Bruno Lima, duda. yo sé, pero cuéntame un Eh, poco. de opuesto diría Dimitri Muserki, Perfecto, mira, diría Dimitri. Sí, centrales Soler sí, y Simón. sí, Simón también lo pondría a Loser, que hizo una BNL extraordinaria, sí, abismal, fue una locura. tremendo. Además que, Eh, perdón, disculpa, a mí sí, me sorprende mucho tanto Loser, bueno, de Checo, o también Bruno Lima, que son altos, pero no son tan altos como los jugadores rusos, búlgaros, que son claro, 2'10", 2'15", y aún así son extraordinarios. exacto. Es muy notable. Sí, para mí fue increíble, increíble lo que jugó Loser. Para mí hoy en día puede estar tranquilamente entre los mejores centrales del mundo. Después, Libero Grebenikov, ¿Mm? punta Ervin Ngapet y León. Ese Sí, sería mi equipo ideal, sería. está bueno. Estaría bueno tenerlo Sí, en el sí. equipo. Sí, está bueno. Sí, está lindo el voleibol actual. Además, hoy día yo hablaba con algunos amigos también que hay mucho torneo, entonces está muy bonito. A nivel sudamericano, panamericano, mundial, de Europa, está muy bonito. Así que, y además también, hoy día, gracias a la tecnología, podemos estar los dos conversando y uno puede ver mucha información, cosa que antes no existía. Antes Sí, uno sí.
señalada con alguna revista que alguien trajera, algún Mm, VHS, y menos en Chile, que estamos tan lejos también del mundo. Así que es muy lindo lo que pasa hoy día. Oye, Pablo, y cuéntame, ¿cuáles bien. son un poco tus planes a corto y mediano plazo? Ya me dijiste que vas a venir a Chile al Panamericano, pero ¿tienes otros proyectos a nivel de selección y clubes? Bien, ahora estoy acá en mi provincia, en Tucumán, me estoy recuperando porque me lesioné, me esguincé, tengo un esguince grado 2 y también tengo un edema óseo que ya va bastante mejor, me pasó el mes pasado, Ya, qué el bueno. día 11 y justo viajamos el día 20, nos íbamos a un mundial universitario en China, que a los chicos les fue muy bien, perdieron un solo partido contra Italia, Ya, 3-1 en cuarto de final, y después ganaron todos, quedaron quintos. mira. Bien, sigo con mi recuperación, ya estoy bastante bien y arranco la pretemporada. ¿Mm? Me voy a quedar un año más acá en Argentina. ¿Eh? En Policial voy con Martín López, que hoy es asistente de la selección mayor y lo tuve, compartimos el Mundial Sub-21. Ya, Así nada, a corto plazo sería arrancar la pretemporada a full, ponerme en un buen estado físico, técnico, para empezar bien la pretemporada. Y bueno, ojalá después se dé lo del Panamericano en Chile. Y antes del Panamericano tenemos el Final Four ujú. de la Liga Argentina. Después tenemos los Panamericanos, si me convocan. Y de ahí me parece que son los playoffs de la Copa Club. O un tour, no me acuerdo. Y bueno, terminaría el año. Perfecto. Oye, un poco quería preguntarte acerca del vóley como deporte. Em, claro, tú juegas en un voleibol actual que es muy distinto al voleibol anterior. Bueno, y quizás tú a lo mejor estás pensando, ¿y este viejo por qué habla tanto de antes? A mí me gusta ir como mezclando las distintas Está etapas perfecto. del vóley porque es muy bonito y ha tenido mucha evolución. Y claramente el voleibol antiguo era muy distinto en todos sentidos. ¿Tú cómo lo sientes hoy día? ¿Crees que el voleibol actual está perfecto con las reglas? ¿Le cambiarías algo? ¿Crees que, por ejemplo, no sé, el tema de los tiempos para ir a sacar o el que el entrenador te paraba al lado de la cancha te incomoda? Dame un poco, quería un poco conocer tu opinión al respecto. Bien, no, creo yo que está bien, lo veo bien al vóley así. Esta nueva regla que vos decís del tiempo que tenés para ir a sacar, todavía no la implementé, no jugué con esa regla, así que no sé cómo sería por ahí la preparación, Claro. pero siempre está bueno, creo que nos dicen tomate un tiempo para sacar, ¿me entendés? Eh, pero nada, creo yo después que todo bien, sí. Sí. Es loco porque cuando, por ejemplo, he entrevistado a jugadores más viejos que yo, de mi edad, Andrea Llano, por ejemplo, que es entrenador de Francia, él me decía también que para Ah, él sí, era medio extraño esto del libro, entendiendo que el libro es muy importante y que hay libros mm, maravillosos que ayudan tanto en la defensa, pero en nuestros tiempos el bloqueador central, como él jugaba muchas veces central atrás, recibía, defendía, atacaba, entonces claro. cosas que han cambiado y hacen el voleibol también sea más, hoy día más espectacular, más rápido, más potente, Claro, más vistoso, sí, mucho más vistoso. Claro, sí, total. había partidos que duraban 3 horas y para el público Uf, quizás era un poco lento. Para uno le gustaba, eterno, y dabas vueltas, claro, sí. no avanzaban los puntos, y dabas vueltas, y rotabas, y rotabas, y rotabas, y no había ni un punto. Es muy, Uy, está loco. era eterno. Oye, quería un poco preguntarte acerca de tu visión acerca del voleibol argentino, porque obviamente el voleibol argentina, como te decía al principio, siempre ha tenido muchos jugadores extraordinarios. Las mujeres están haciendo hoy día, las panteras, un trabajo maravilloso. Panamericanas, campeonas panamericanas, ahora están, creo que salieron segunda en el sudamericano. El sudamericano. Creo que No, salieron, no vi bien, la verdad, pero sí sí, sabía que sí era un salieron equipazo, campeones y además panamericanos. están dirigidas por Castellani y por Milinkovic, así que son Milenkovic. dos genios del Sí, voleibol. Quería un poco preguntarte acerca de tu opinión de qué está pasando en Argentina con el vóley. bien, creo yo que sí, ha crecido mucho en este último tiempo, pero más que nada con los logros, porque siempre, si Sí, te pones a ver, siempre están los mismos nombres, ¿me entendés? sí. Luciano, Conte, Solé. Mm, Hace unos años que están los mismos nombres que ahora
también por ahí con la medalla de bronce se hizo un poco más conocido en ese sentido. Y siento que es un laburo que viene ya de hace años, tanto como en los hombres y en las mujeres, las panteras, que vienen trabajando un proyecto a largo plazo sería, y que hoy lo pueden mostrar, digamos, con los resultados que están obteniendo. Sí, sí, está espectacular. Oye, ¿y cómo ves tú esto de que Argentina, el vóley a nivel de clubes, por lo que me han contado, está un poco más complicado, que quizás hay menos recursos, Ujú. que mucha gente tal vez se va a jugar Sí, afuera? ¿Qué sientes tú al respecto de eso? sí, siento por ahí que es un poco, da un poco de pena, de lástima el hecho de que por ahí Argentina, al tener un vóley tan bueno, eh, la liga no termine llegando a estar a nivel, digamos, con varios. Y eso le da también la posibilidad a los jóvenes a tener un mayor ruedo, que bueno, por ahí ese lado está bueno. Pero bueno, tampoco hay muchos jugadores de nombre. Hay jugadores de calidad, obviamente, como Facundo, que va a jugar de nuevo la Liga Argentina, o Parraguirre también, que Claro. juega de nuevo la Liga Argentina, que está bueno que elijan la Liga Argentina para que ver si puede volver a subir, porque hace unos años la Liga Argentina tenía jugadores eh, totalmente de primer nivel, con varios equipos demasiado fuertes. Hoy por ahí son muy marcados los equipos que van a llegar, o ya se sabe a principio de temporada. Sí, por ahí uno que otro batacazo, un pase regular, pero creo que terminan llegando siempre son lo mismo. Nada, eso tiene mucho que ver, obviamente, con la economía del país, por cómo está todo eso, entonces por ahí es una lástima. Pero bueno, ojalá sigan apostando y siga creciendo de nuevo en la Liga Argentina. Sí, mira, te cuento, aprovechando que tengo atrás la imagen del Luna Park, que es un estadio Sí, mítico, está bien. es un estadio mítico. Y estaba leyendo hace poco de un jugador ruso soviético que fue campeón mundial en el 82. Y él, como buen ruso, le sorprendía mucho el público argentino. Esto de que Sí. aquí le decimos chaya, ¿cómo se llama? Tirar la serpentina, eh, Ajá. y el griterío y el canto. Los rusos no están acostumbrados, los rusos son muy distintos. Eh, Claro, y por eso un poco yo te comentaba y te preguntaba por el vóley argentino, que siempre, desde mucho tiempo, incluso antes de esa generación del 82, tenía grandes jugadores y proyectos muy bonitos. Y Sí. también yo he tenido la suerte de conversar con muchos de ellos, una tremenda suerte, y que todos un poco hablaban de eso mismo, del tema de que cuando ha habido inversión en Argentina, ha habido buenos campeonatos, el nivel crece, crece y es impresionante, pero aún así lo que tú mencionaste es el tema que hoy día ustedes están ganando medallas, los equipos, o las mujeres, los hombres, pero aún así, yo también conversaba con, por ejemplo, con Pablo Meana, y él me decía que lamentablemente compiten con el fútbol, que, bueno, el fútbol ya es religión y ya tenemos campeones mundiales, eh, Sí. también con deportes como el rugby, el básquet, que también son muy exitosos, el atletismo, el Sí. tenis, qué sé yo. Entonces, él me decía, pucha, nos faltan medallas, y ustedes ya la están consiguiendo el bronce olímpico, Ajá. el oro panamericano de las mujeres, están avanzando, avanzando. Entonces, eh, bueno, sumado lamentablemente a los problemas económicos y políticos de los países, también muchas veces también impiden que el deporte tenga más recursos. Creo, claro. Es difícil, súper difícil, y lo estoy así como haciendo una reflexión personal, Sí, sí, está bien. porque a mí, bueno, yo amo el voleibol, como te decía, yo jugué cuando muy joven acá en Chile. He tratado Ya. también de senior, pero temas de salud es más difícil, pero siempre sigo y he tenido una suerte inmensa de seguir muy en contacto con muchos jugadores que he entrevistado, y todos siguen siempre muy fanáticos y viendo los partidos de usted relacionados, o muchos también son entrenadores también, como Castellani, qué sé yo, grandes entrenadores, Weber que está en Estados Unidos ahora, eh, Ujú. eh, Conti. Sí, yo por ahí, las semanas esas de la BNL para mí era, no sé, era una locura el hecho de prender la televisión, ver el partido de vóley o que después del partido de vóley se queden hablando Sí, 2 horas de vóley, pasaba a otro canal y había vóley, al muy otro lindo. día entrevistaban a uno de los chicos.
y para mí era totalmente increíble lo que fue eh, en en los Juegos Olímpicos también. Era una locura acá en Argentina, por lo menos yo lo viví así. Levantarme temprano, a la mañana, a la madrugada, para ver los partidos, ver toda la gente cuando hacían una publicación, los chicos, bueno, Montesano, todo eso era Y increíble. eso es precioso también, los comentaristas, Fue una además revolución. que saben de voleibol, también Hugo Conte comentando, Mm, o Marcos Milinkovic comentando voleibol, ahí da mucho gusto porque hay gente que sabe, que ha estado en la cancha sí. y sabe el deporte, así que es maravilloso. Oye, Pablo, y quería un poco seguir la conversa preguntándote de un poco, ya te pregunté tus planes, más o menos Mm, a grandes rasgos, pero ¿cómo ves tú? O sea, al revés, yo me imagino que el sueño de todo jugador, especialmente de Argentina, es otra medalla olímpica. Ojalá algún día sí. oro, me imagino. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? Porque en el fondo, hoy día, como decías tú, hay una nueva generación de jóvenes, Vicentín, qué sé yo, el hermano Ormoa, que son extraordinarios. eh, y bueno, vienen los clasificatorios. ¿Cómo ves tú o cómo sueñas tú esto de llegar a un día al podio olímpico? ¿Lo ves posible? ¿Crees que están ahí o que falta mucho todavía? Sí, yo creo que sí. La verdad que creo que todo jugador sueña, y en el vóley por ahí es diferente al fútbol, Sí. que en el fútbol la máxima El gloria mundial, es el claro. mundial, Sí, y creo que en el vóley la máxima gloria son los Juegos Olímpicos. exacto. Eh, yo creo que es posible, siempre vamos por el camino ese del esfuerzo, que es un trabajo que ya viene de hace años. Y bueno, en lo personal sí, me encantaría a mí, principalmente todos los años, estar ahí en el CENAR o donde sea, entrenando todos los días con la selección, ponerme todos los días la camiseta de la selección argentina, agarrar la camiseta y ver mi apellido ahí. Para mí eso no se compra con nada, y ojalá siga pasando así todos los años. Pero nada, como te dije, para mí sí es posible llegar a esos resultados. Sería espectacular. Oye, Pablo, un poco para ir cerrando la conversa, yo sé que estás ocupado y, bueno, todos tenemos hartas cosas que hacer. eh, Tranquilo. no, está perfecto. Yo quería un poco conversar contigo al respecto del voleibol que está pasando hoy día, lo que dijimos recién, que hay tanto campeonato. Yo conversaba con algunos jugadores que me decían que tal vez, por ejemplo, la BNL es demasiado intensa y difícil porque se viaja mucho a partes muy distintas. Mm, ¿Cómo ves tú eso? Si realmente quizás es un aporte o hace medio difícil estar constantemente y además sí, físicamente estoy leyendo, porque obviamente el físico también, los humanos somos imperfectos, no somos, no sí, somos- ¿Cómo ves tú eso? no somos máquinas. Sí. Claro, ¿cómo ves tú eso de tu punto de vista? Eh, lo paso de nuevo al fútbol, como decía Pep Guardiola, no sé si Sí, viste, que también se quejaba por el calendario. Pero, mira, yo personalmente lo veo así. En el vóley pasó que creo que Bruno también se había quejado, Bruninho, armador de sí, Brasil. Eh, Creo que son los referentes o los jugadores que más jugaron, o que más experiencia tienen, sí, tremendo. como en el caso de Junior, Ujú, perdón, de sí, Bruninho. ujú, Eh, Son ellos los que se quejan. No había ningún joven que se haya quejado. ¿Por qué? Porque para mí sí, creo yo, por lo menos yo lo vivo así. Por mí termino la liga y al día siguiente estoy en la Benel, o sea, no hay sí, ningún problema, ¿me sí, entendés? obvio. Pero no digo por tanto por el estado físico o por lo que soy más joven, sino porque son experiencias que por ahí nosotros no las vivimos, ¿me Claro, entendés? O yo en lo personal, entonces a mí me gustaría estar, no tengo ningún problema. Pero sí entiendo que es un calendario exigente, por lo que ellos juegan ligas muy exigentes como la italiana, que si llegas a las finales de la BNL, como en el caso de Luciano, por eso recalco que más allá de ser un jugador extraordinario, las cosas que hace como humano, y también como el amor que tiene por la selección, que terminó de jugar las finales una semana y ya estaba entrenando con la selección de sí, nuevo.
se fue a la BNL, volvió, en esa semana que estuvo, siguió entrenando, se fue a jugar el torneo de División de Honor en Buenos Aires, un partido para que la gente lo vea, para estar Sí, con la gente. Después volvió a viajar para la final, entonces eso es algo, una locura. un gesto Locura, tremendo, sí, obvio, y sí. eso demuestra el amor que tiene y el ser humano que es. Y eso también quería comentarte, eso también inspira mucho a jóvenes como tú, que cuando partiste jugando veías a todos estos grandes deportistas argentinos, inspira, me imagino, a muchos jóvenes que quieren jugar como Luciano, como usted, y eso también obviamente hace que haya mucho recambio, muchas nuevas generaciones que quieran jugar vóley, y que también, desde el punto de vista comercial, vean que el voleibol también puede ser una profesión, porque especialmente en Chile, antiguamente uno o dos jugadores podían jugar profesionalmente, pero poquito tiempo. Hoy día hay más, como Vicente, Dusan, otros que juegan, y también mujeres que juegan fuera de Chile, varias también juegan en Argentina. Em, y claro, y quizás también los jugadores argentinos pueden ver que esto puede ser un camino profesional, incluso después pensando tal vez en ser entrenadores o dedicarse al mundo también de representar jugadores o el mundo de las comunicaciones. Sí. Yo sé que es muy luego, porque tú eres muy joven, pero ¿alguna vez se ha pasado por la cabeza decir, mira, cuando tenga 35, 36, me gustaría hacer esto, o aún no has pensado nada de eso, estás concentrado en jugar? Sinceramente, sí, en un principio yo lo veía como vos decís, así, y era vóley, Sí, jugar y quiero llegar allá, ¿me entendés? Hoy en día, encima justo me lo preguntas ahora y me pasó hace poco, ahora que estaba en provincia, mi hermano, justo el más chico, está estudiando para ser profesor de educación física y como él juega en Pellegrini, bueno, había un puesto ahí para ser entrenador, claro, entonces está siendo entrenador. Y yo por ahí, como no lo veo mucho a él, me fui ahí al Pellegrini a verlo, pero claro. más que nada verlo a él cómo se desenvolvía, Sí, porque por ahí no lo veo mucho. Y bueno, me dijo que me sume y yo me veía ahí con las chicas enseñándole o explicándole eh, ejercicios, entrenándolas, digamos. Y nada, después me quedé pensando y la verdad que sí, me gustó y siento yo que lo transmitía por ahí muy bien. Entonces nada, no sé si me veo como entrenador, pero de que me gusta esa sensación de estar con chicos y enseñarles, sí, la verdad que sí me gusta. buenísimo. Bueno, es bien especial, hay que tener mucho, yo creo, vocación, porque no todos los grandes Ujú. jugadores han sido grandes entrenadores, o viceversa. Claro. Quizás muchas veces jugadores que fueron bastante, no mediocres, pero como no tan exitosos, han sido grandes entrenadores, Ujú. y muy buenos entrenadores. Pero también depende mucho de la pasión, la dedicación, la vocación que tú le pongas. Así Sí, que total. bueno, ojalá, quizás cuando ya estés Ujú. pensando en retirarte, ojalá muchos años más adelante, quizás pueda ser un camino y además muy bonito, porque en el fondo Ujú. claro, hay gente que sigue ligada al vóley. En mi caso, yo sigo ligado a través de esto, a través del mundo digital, de ver Sí. partidos, de comentar partidos, de poder entrevistar a gente como tú. Para mí es tremendo. Y finalmente, conversaba con un amigo ayer, mi pago finalmente es poder conocer gente como tú, hablar, conocer y he tenido, como decía, te decía, la suerte de seguir en contacto con muchos. Y es muy Claro. loco porque a veces me Ujú. escriben, publico una foto y me escribe Raúl Quiroga, oye, a veces publico algo y me escriben de Rusia o de no sé dónde. Entonces Ujú. también, Qué para mí, lindo. es mi pago, humilde Eso es pago, lo que te queda. claro, Sí, y lo hago con mucho cariño. Así que, Pablo, mira, qué bueno. darte de nuevo las gracias tremendas de conocerte, de hablar contigo, de saber cómo piensas tú y ver también que estás muy motivado. Quiero desearte mucho éxito, que te mejores muy bien y ojalá podamos verte en Chile jugando con la selección argentina y desearles mucho éxito. También, obviamente, me encantaría que fueran los Juegos Olímpicos si clasifican y espero que Ujú. clasifiquen. Ah, y esto tengo que decirlo, siempre lo digo Sí. fuera de cámara, te lo digo a ti ahora en cámara, porque mi relación con Argentina también es muy especial, porque mi abuelo materno era argentino. Él llegó de San Juan a Ah. Chile muy pequeño, huérfano, y él siempre recordaba Mm. mucho cariño a Argentina. Y cuando jugaba al fútbol, el Mundial del 86 y el 90, lo vimos Qué juntos. lindo. También tengo Qué mucho cariño hermoso. por Argentina, así que no son palabras así vacías, Mm. son de verdad. Qué bueno. Y nada, Pablo, te mando un gran abrazo, mucho éxito y bueno, que sigamos en contacto y desearte mucho éxito en lo que viene. Bueno, nada, yo te agradezco a vos por esta
esta charla, más allá de, sí, de ser una entrevista, creo yo que fue una buena charla. Y nada, ojalá sí verte en Chile ahora en el Panamericano, que bueno, el año pasado en el pre-Panamericano se hizo un hermoso marco, la Sí, verdad que me sorprendió tanta gente y el cariño de la gente fue una experiencia muy linda. sí. Así que nada, ojalá verte ahí de nuevo. Y nada, te mando un abrazo enorme. Sí, es loco en Chile, pero lo comento muy cortito. En Sí, Chile, pese que estamos teniendo generaciones actuales muy buenas, hombres y mujeres, el voleibol siempre ha sido mirado un poco menos, pero cuando hay campeonatos como estos, los preolímpicos, los torneos bonitos, llega mucha gente. Y comprar entrada es muy difícil porque en Chile a mucha gente le entiendo. gusta el voleibol, así que es bien sorprendente. Así que Qué lindo. es un lindo proyecto. Oye, te mando un gran abrazo, Pablo, y que estés Bien, muy, muy bien. excelente. Muchas gracias.